Hola, Pame. Hola. ¿Qué onda? ¿No comenzó la clase todavía? La... Ay, Ahí está, pensé que... Hola, buenas, ¿cómo están? No, es que parezco teacher. les dejo 5 minutos como para que se terminen de integrar todos y ahí arranco. Yo pensé que yo estaba colgada nomás o algo. No. Yo dije, se bugueó la profe. Estaba. Eh, no, porque si no es a los que entran tarde, bueno, ahora saqué la admisión de la sala de espera, pero para comenzar la clase con por lo menos algunos. Bueno, hay bastante. ¿Cómo andan? Última clase. Última clase, si es que entramos, si es que no entramos. Bueno, no, acuérdense de eso que si más o menos llevaron los 4 evaluaciones, no van a quedar afuera, más allá de que por ahí el promedio no sea el ideal, porque justamente hay muchos que se inscribieron, o sea, estaban en el límite de la cantidad de ingresantes y hay muchos que se inscribieron y ya fueron dejando. Entonces, probablemente, si llevan más o menos un orden de todas las evaluaciones y todo eso, ingresen. Obviamente esto no quiere decir que no se pongan las pilas en el último y que se aseguren por cualquier cosa. Como que está eso. Bien. Vamos a desarrollar hoy entonces lo último, que es miología músculo, que la idea de lo más importante de músculo es que ustedes primero entiendan, vamos a hablar en el primer PowerPoint de lo que es cómo está conformado el músculo, la clasificación, o sea, a nivel general el sistema muscular, y después vamos a ver un poquito más detenidos, ¿sí? Las funciones y nada, como las porciones de los músculos, sus nombres, por qué reciben los nombres, qué función cumplen y demás. Entonces, una de las cosas que por ahí está bueno es que ustedes no se queden perdiendo mucho tiempo, por ejemplo, en saberse exactamente en qué parte del hueso está inserto, sino más o menos de qué hueso a qué hueso va, para entender cómo se produce el movimiento, y eso. Vamos a comenzar y les pido entonces que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, me escriban en el chat o la pregunta. Bien, entonces, hoy hablamos de músculo, miología, sistema muscular. El músculo es uno de los principales tejidos del cuerpo. Entonces, no sé si se acuerdan o si hayan visto o hayan leído que cuando hablamos de tejido, hablamos de un conjunto de células. Este conjunto de células, que son células que son similares y que cumplen una misma función, por eso forman un tejido, se llaman fibras. En el músculo son las fibras. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, este conjunto de fibras, la función que tienen en el músculo es la contracción. Y ahora vamos a ver cómo se produce la contracción, básicamente, porque hay un montón de cuestiones que juegan que no es necesario que se las sepan ahora, pero que es muy interesante. Los músculos, como los huesos, se clasifican en largos, planos y cortos. Entonces, fíjense que al igual, o sea, en este caso es lo mismo que los huesos. Los largos son los que predominan la longitud antes que el ancho y el espesor. En los planos, el ancho y el largo predominan sobre el espesor. Y en los cortos, ancho, largo y espesor son iguales. Bien. Hay un micrófono abierto, por favor, si pueden prestar atención. ¿Quién es? Para silenciar
el de Lucas. Ahí está, ahí lo sé. Entonces, los huesos largos los podemos encontrar en las extremidades, los planos, en las paredes del tórax, cortos, pueden estar entre las vértebras, boca y nariz. Bien, acá paramos un ratito para entender de que si bien hablamos recién de que es un tipo de tejido compuesto por un conjunto de células, que en este caso son las fibras, tenemos dos tipos de tejido muscular. Uno, en primer lugar, es el voluntario y el otro es el involuntario. O sea, hay uno que podemos controlar conscientemente y hay otro que no podemos controlar. Esa es una primera clasificación. Después también, como estén dispuestas las fibras y cómo están compuestas las fibras, hay dos tipos de tejido. Uno es el liso y otro es el estriado. Entonces, tejido muscular puede ser liso o puede ser estriado. El de las estrías es porque está compuesto como por discos, y estos discos dan como cuando lo vemos en un microscopio, en una lupa, se puede ver como que son estrías, parece que está hecho por todo tiras. En cambio el liso tiene otra composición y tiene otro aspecto. Bien, son diferentes. A su vez, entonces, hay algunos que podemos controlar y otros que no podemos controlar. Vamos a ver los tres, porque son tres tipos que deben saber. Hay uno que es el tejido muscular liso involuntario. Este tejido muscular liso involuntario se encuentra recubriendo las paredes de las vísceras, por eso se los conoce como visceral. O sea, nosotros no estamos todo el tiempo pensando si nuestro estómago se contrae, el movimiento que hace el estómago, o el movimiento que hacen, no sé, el intestino grueso, el intestino delgado. No estamos permanentemente no podemos controlar, es involuntario, ¿bien? Por eso se lo llama como involuntario. A su vez, ahí está el tejido muscular estriado, ¿bien? Que clasificamos en involuntario y voluntario. El involuntario es el corazón, el cardíaco. Entonces el corazón es un músculo que no controlamos, o sea, si bien es estriado, tienes esta disposición y este tipo de fibras, nosotros no estábamos pensando late, no late, funciona de manera autónoma. En cambio, tenemos el tejido muscular estriado voluntario, que es el esquelético, ¿bien? Que es el que sí es el que nos ayuda a movernos, es el que está unido a los huesos y el que nosotros podemos, a través de estímulos y de procesos y mentales, podemos llevar a cabo el movimiento. Todos están controlados por el sistema nervioso central y, bueno, en la mayoría de o sea, de manera general representan el 30% de nuestro tejido, de nuestro peso, pero obviamente aquellas personas entrenadas puede que tengan un mayor porcentaje de tejido muscular. Acá tenemos tres imágenes donde podemos ver la ubicación. De esto es importante que ustedes sepan a dónde se pueden encontrar, que sepan si es voluntario o involuntario, y la función que cumplen medianamente. Entonces, el tejido liso, el tejido muscular liso involuntario, visceral. Órganos, controlan a los órganos. Tejido muscular estriado voluntario es el esquelético, son los músculos, es el pedazo de carne que conocemos. Y el tejido muscular estriado involuntario es el cardíaco. Como los huesos, los músculos también tienen partes. Las partes más importantes, o lo macro que deben de saber, es que tiene un vientre muscular, que es la parte central, y tiene tendones en los extremos. Estos tendones son el puente para que se unan a los huesos. Entonces sería como la cinta Scotch, piensen así.
de alguna manera, tenemos el vientre muscular, ¿sí? O la parte central del músculo, donde se produce la contracción, y esta contracción se transmite, este movimiento que se produce se transmite, y gracias a la unión con el hueso a través del tendón, se produce el movimiento. O sea, el músculo se contrae y arrastra al hueso. Ambas tienen una capa. En el caso del músculo lo conocemos como una aponeurosis de contención o fascia muscular, que lo que hace es mantener, ¿sí? Tanto, en este caso, mantiene en su lugar al músculo, y el tendón tiene una capa que se la denomina, esperé porque la vaina fibrosa, tiene una membrana que recubre a ese tendón. No hace falta que se sepan, ¿sí? el nombre del tendón. Por eso me quedé pensando. Ustedes con que sepan el nombre, ¿sí? de la capa es suficiente. Está aponeurosis de contención. En este dibujito pueden ver cuál es la función o de qué se trata esto de contracción. Justamente es un acortamiento, cambia la longitud y se vuelve ancho. El músculo es largo en su posición natural, ¿sí? En su estado de reposo. A través de la contracción cambia, ¿sí? Su longitud, se reduce, pero aumenta el ancho. Entonces, eso es lo que arrastra al hueso. Vamos a ver ahora de la macro a la microestructura. Entender de que, si bien nosotros vemos al músculo como un todo, este músculo tiene lo más pequeño, la microestructura se llaman filamentos de actina y de miosina, que son filamentos que están dispuestos de esta manera, que gracias a reacciones y cambios químicos, lo que hacen es, en su estado de reposo, imagínense que están así, en el estado de reposo es como que se encajan, o sea, están unidos y se juntan. Entonces, este movimiento lo que hace es acortar, y a su vez esto se transmite y se repercute en la miofibrila, en la fibra, en el conjunto de fibras y en el músculo, que ahora vamos a ver. Sería de la macroestructura, que es el músculo, a la microestructura, en este caso no se ve, que son los filamentos de actina y de miosina. Entonces, filamentos de actina y miosina, conjunto de filamentos de actina y miosina forman una miofibrilla. Conjunto de miofibrillas forman una fibra muscular. Conjunto de fibras musculares, el fascículo, y el conjunto de fascículos, el músculo. Entonces, músculo son muchas fibras forman un músculo. Bien, la fibra está compuesta por muchos fascículos, ¿sí? Están compuestos por muchas fibras. Muchas fibras están compuestas por muchas miofibrillas, y las miofibrillas por los filamentos de actina y miosina. Acá podemos ver esto que hablábamos recién. Macro es el músculo, ¿sí? La fascia muscular que contiene el músculo, el fascículo, el conjunto de fascículos, la fibra, ¿sí? Las miofibrillas y los filamentos de actina y de miosina. Ahí tenemos los filamentos de actina y de miosina, que era lo que no estaba en la imagen anterior. Músculo, fascículos, conjunto de fascículos, conjunto de fibras, fibra, conjunto de miofibrillas, miofibrilla, filamentos de actina y de miosina. ¿Cuál es la función de los músculos?
la función principal de los músculos es la contracción. Entonces, ¿cuál es la función principal del músculo? La contracción. Gracias a su capacidad de cambiar su tamaño o cambiar ¿sí? su disposición y su diámetro y poder adaptarse, que eso se llama flexibilidad, que es esta capacidad de acortarse y alargarse de nuevo, o sea, volver a su estado de reposo. Gracias a esto es que se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Al contraerse, arrastra el hueso consigo y al relajarse vuelve a su estado de reposo y aleja a los huesos. Entonces, en un músculo relajado, en este caso, tiene una longitud. Bien, al momento de contraerse, lo que hace es cambiar su longitud, disminuye la longitud y aumenta el diámetro transversal, aumenta, ¿sí? Se vuelve más ancho. Entonces, recuerden de que está el vientre muscular, el tendón unido a los huesos forman palancas a través de las articulaciones, entonces el músculo lo que hace es arrastrar y producir el movimiento. Vamos a ver, fíjense, hay un punto de inicio y un punto de inserción siempre. Vamos a tener un estado de reposo del músculo, se produce la contracción y hace que los puntos de inserción se acerquen. Y al momento de volver a su estado de reposo, se aleja. Vemos otra imagen, en este caso es el bíceps, los tendones, punto de unión, ¿sí? Del tendón con los huesos, se contrae, arrastra, ¿sí? Se acorta su longitud, aumenta, ¿sí? Su diámetro transversal y arrastra consigo al hueso, contracción, y al momento de relajarse, lo que hace es volver a su estado de reposo. Ahí sí pueden ver, lo mismo. Se acorta, estira. Fíjense que tiene un punto de inicio, un punto fijo y un punto móvil. Este punto móvil es el que produce el movimiento, ¿sí? El que se mueve, gracias a la unión con el músculo. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Flexión de codo, en este caso. El antebrazo sería el punto móvil, el que se mueve. El brazo, punto fijo. Se contrae, se relaja, cambia su diámetro longitudinal, aumenta así su diámetro transversal, su ancho. Gracias a la unión con los tendones, se produce el movimiento. Bueno, acá es brevemente como para tener en cuenta nomás o para repasar. Fíjense, en este caso es el glúteo medio, su punto de unión es el hueso coxal, su punto de inserción, su punto de nacimiento y su punto de inserción es el fémur. Al contraerse, lo que hace es arrastrar, en este caso al fémur. El muslo produce el movimiento de abducción, se aleja de la zona media del cuerpo, de la línea media del cuerpo. En este caso, por ejemplo, es la extensión o hiperextensión, son los músculos espinales. El deltoides, bien, que gracias a su contracción lo que va a hacer es producir la abducción del brazo, ¿sí? El recto anterior del abdomen, flexión de tronco. Bien, los músculos, si bien los vemos como una unidad, muchos de ellos tienen porciones. En algunos casos 2 porciones, en otros 3, en otros 4.
Y de acuerdo a esto, a veces se relaciona con su nombre, o sea, vamos a encontrar músculos en los cuales aparezca la palabra bi, en otros en los cuales aparezca la palabra tri, o el término, y en otros donde aparezca la palabra qua. Bien, relacionado con 2, bi, tri es 3, qua es 4. Tiene porciones. Entonces, ejemplos, podemos encontrar el bíceps braquial con 2 porciones, el tríceps braquial con 3 porciones y el cuádriceps que tiene 4 porciones. Otra de las razones por las cuales los músculos reciben su nombre puede ser, por ejemplo, por el hueso en el cual nace, o el punto de nacimiento y el punto de inserción. Por ejemplo, el isquiotibial o los isquiotibiales nacen en el isquión y se insertan en los tibiales, isquiotibiales. El coracobraquial nace en la apófisis coracoide y se inserta así en el brazo o en el húmero, de acuerdo a la disposición de sus fibras. Hay fibras que se ubican horizontalmente y hay otras transversalmente y hay otras que se ubican de manera oblicua. Entonces hay músculos oblicuos y hay otros que son transversos. De acuerdo a la forma y a la ubicación, por ejemplo, el lumbar cuadrado, el cual se ubica en la zona lumbar y tiene forma de cuadrado. De acuerdo a la función que cumplen, por ejemplo, hay músculos que se llama supinador porque la función es la de supinar, ¿sí? El que está en el antebrazo y produce el movimiento de supinación. El pronador cuadrado, que está en el antebrazo también y produce la pronación y tiene forma cuadrada. Aductor corto, que la función es la aducción. Bien, hasta acá lo de los nombres. Vamos a ver ahora de qué se trata esto de agonista, antagonista y sinergista. Acá. Los músculos, para que se produzca el movimiento, aparte de que tienen que estar unidos a los huesos, porque si no piensen de que sería una masa, un pedazo de carne, básicamente. Para que se lleve a cabo el movimiento, debe de tener, ¿sí?, a través de estas uniones y demás, debe tener un protagonista o un músculo encargado de la parte principal del movimiento y otros músculos que acompañen el trabajo. En este caso, hay un músculo agonista, que es el principal, que es el personaje principal del movimiento, y hay un músculo antagonista que cumple la función contraria. ¿Esto qué quiere decir? Que si el agonista se contrae, el antagonista se relaja. En este caso, el bíceps cumple la función principal y tiene la mayor responsabilidad en la contracción, y el tríceps se relaja, aumentando su longitud y permitiendo que, en este caso, el radio del cúbito o el antebrazo vaya más allá de su posición normal, ¿sí? Si estos estuvieran fijos, imagínense los dos músculos contraídos, el movimiento o el antebrazo no cambiaría su posición, no se produciría el movimiento. Entonces uno estira y contrae y el otro se relaja, se estira más allá de su posición natural. Esto está bueno también entender porque muchas veces no le prestamos mucha atención a la flexibilidad del músculo, y fíjense, si no hay una buena flexibilidad, la contracción se va a ver afectada. Entonces, al momento de hacer fuerza, necesitamos de un músculo flexible. Entonces, quedan claro, agonista, antagonista. Sinergista son otros músculos que acompañan el movimiento, que ayudan en la contracción, no son los principales, no es el protagonista principal, simplemente trabajan ayudando y colaborando. Bien, entonces pueden ver la función tríceps y bíceps funcionando. Acuérdense también, otra de las cosas que está bueno tener en claro, que hay músculos, acá esto quería mostrarles. En este caso, por ejemplo, el braquial anterior, en la contracción del bíceps,
en la flexión del codo va a funcionar como un músculo sinergista ayudando al bíceps braquial. Eso quería. No, esto de agonista-antagonista no es una función fija. ¿Esto qué quiere decir? Que hay veces que el agonista cumple la función de contracción, el antagonista de relajación, y después cambia el movimiento y cambia la función. O sea, el que era antagonista se vuelve agonista y el que era antagonista, el antagonista se vuelve agonista y el agonista antagonista, de acuerdo al movimiento que realicemos. Músculos de la respiración. Volvemos a insistir en que hay ciertos mecanismos y ciertos movimientos que no estamos controlando, pero los músculos que controlan la respiración son considerados músculos estriados voluntarios, porque nosotros, si queremos, podemos controlar la respiración. Se produce una respiración forzada. Entonces, función de los músculos, en este caso de los músculos de la respiración, es aumentar el diámetro de la caja torácica para que haya más espacio. Imagínense, los pulmones son como bolsas, el tórax contiene a los pulmones y los protege. Entonces, los músculos lo que hacen es, al contraerse, aumentan el tamaño del tórax, ingresa más oxígeno, y después se relajan, vuelve a su estado de reposo, presionan el oxígeno y sale dióxido de carbono. Entonces trabajan de esta manera. Músculos inspiradores y músculos expiradores, de los cuales están los normales y los accesorios. Los normales son aquellos que funcionan sin nuestra voluntad, están todo el tiempo activos, no estamos controlando respiro o no respiro, necesitamos respirar. Y tenemos los músculos expiradores, que son, los accesorios, que son los que se activan o los que trabajan una vez que decidimos por voluntad propia aumentar o que sea una inspiración o expiración forzada. Eso sería una inspiración o expiración forzada. Bien, el principal músculo que actúa o el que cumple uno de los lugares fundamentales en la respiración es el diafragma, que fíjense, es como un paracaídas que se ubica en la base del tórax y que al contraerse desciende, permitiendo que aumente el diámetro o el tamaño, ¿sí?, de toda la zona del tórax y de los pulmones en este caso, y al relajarse vuelve a su estado de reposo. Entonces es como que hace esto. Y fíjense, por una cuestión de diferencia de presiones, ingresa oxígeno y se libera dióxido de carbono. Eso ya lo van a ver más adelante. Pero para tener en claro cómo funciona. Bien, lo que nosotros vamos a ver, hasta acá fue la clasificación, hasta acá fue como lo general de todo el sistema, y ahora lo que vamos a hacer de manera rápida, porque después si ustedes necesitan detenerse, pueden ver, pueden prestar atención en los videos, en las grabaciones, es hacer un pantallazo de los principales músculos de los miembros superiores, inferiores, del tórax, ¿sí?, y del abdomen. Entonces, vamos a comenzar con la región superior, con todo lo que se encuentra en las extremidades superiores, el tronco, ¿sí? Vamos a ver parte de el tronco en su zona posterior y anterior. Bíceps braquial, tríceps braquial, pectoral mayor, deltoides, dorsal ancho y trapecio. No se compliquen más, quédense con estos músculos nada más, y de estos músculos sépanse bien función, nombre, porción, más o menos los huesos, ¿sí?, en los cuales se inician y se insertan. Por ejemplo, el bíceps braquial sabemos que está en la región anterior del brazo, que nace, ¿sí?, en la clavícula y se inserta en el radio, que la función principal es la flexión de codo y que tiene 2 porciones. Nada más. ¿Bien? De ese músculo nos interesa eso. Dónde nace, dónde se inserta, función principal, porciones, nombre
Y recuerden la región en la que se ubica. El tríceps, región posterior, 3 porciones, función principal, extensión de codo, vasto interno, vasto externo y porción larga, pero muchas veces sucede, y esto está bueno también saber, de que el nacimiento, de acuerdo a la porción, es en lugares diferentes y se une en un mismo tendón para poder insertarse en el hueso. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver cómo se inicia en la clavícula y en este caso en el húmero y se inserta, ¿sí?, en el cúbito. Función principal, la extensión de codo. Otro de los grandes músculos ubicado en la región anterior del tronco, del tórax, ¿sí?, por delante, que nace en la clavícula, escápula y la quinta y sexta costilla, y se inserta en el húmero, es el pectoral mayor. Tiene 3 porciones, superior, media e inferior. Función principal es la función de flexionar, aducción y